Radio Informativo Huamantla presenta Hablando de Salud, con el químico farmacobiólogo Lorenzo Reyes. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos como cada 8 días en este miércoles 20 de julio del 2016 desde Mueganópolis. Les habla Lorenzo Reyes Pérez. Pues bien, estamos en un mes en el cual ya se iniciaron las vacaciones de verano y los padres de familia anduvieron muy apurados con las graduaciones de sus hijos en las diferentes escuelas, en los diferentes niveles escolares, y también ahora están apurados cumpliendo con un requisito en algunas escuelas de carácter obligatorio, y este es la realización del certificado médico para ingreso a las diferentes escuelas, a los diferentes grados, a los diferentes niveles, desde kinder, desde primaria, secundaria, bachillerato, y creo que está ahí nada más. Y pues es un gasto. Las instituciones del sector salud no hacen esto de manera pues regular. Son estudios esporádicos de esta temporada, los cuales pues estas instituciones están para brindar un servicio a las personas que lo requieren por alguna enfermedad, pero no tienen digamos paquetes de este tipo, que prácticamente sería de la medicina preventiva. Entonces pues las instituciones privadas ofrecen sus promociones, sus paquetes, con los estudios que ofrecen, con los servicios que van a llevar. Y bueno, pues en este caso yo, como parte de Laboratorio Santa Raquel, pues vengo a comentarles, a platicar con ustedes acerca de estos estudios de laboratorio que sirven de base al médico para poder emitir, después de ver los resultados del alumno, del estudiante joven, del niño o de las niñas, cómo salieron sus diferentes estudios, el paquete de estudios que se les realizan, y una exploración física, una evaluación de su estado actual de salud, del aspecto nutritivo, de su peso, de su talla, en fin, de su nutrición, y pueden elaborar ellos ya una recomendación a los padres si su hijo está bien, si está en condiciones óptimas para desarrollar pues cualquier actividad, en este caso la actividad escolar, donde también hay los maestros tienen un pues un documento que avala la salud en la que llegan los alumnos, a qué pueden ser sometidos, digamos, en el caso del ejercicio físico, o si alguno de los jóvenes practica algún deporte, alguna actividad deportiva en la cual destaque y pueda pues capacitarse, ser entrenado para competencias con otros planteles en otras entidades, y pues poder hacer un buen papel, y pues traerse un buen número de medallas o de reconocimientos. Hay muchos jovencitos que pues tienen capacidad para correr, para saltar, para jugar algún deporte, fútbol, básquet, vóley o alguna actividad deportiva, y pues los maestros de educación física, ya teniendo estas recomendaciones que les haga el médico cuando antes de emitirles su certificado médico, pues puedan saber hasta dónde pueden esforzar a estos alumnos, porque se han dado casos en los cuales alguna incapacidad del alumno no le permite hacer determinados esfuerzos y puede resultar contraproducente, y ahí se ve
pues en un conflicto la escuela o los maestros, y no queremos que esto suceda, por el bien de los jóvenes, por el bien de las familias y por el bien de las escuelas, de los planteles educativos, de los maestros, ¿no? Que ellos, con la mejor de las intenciones, pues tratan de que los alumnos se esfuercen, de que pues suban su nivel competitivo y puedan hacerse acreedores pues, a reconocimientos, a premios, a medallas. Y la institución, bueno, pues pues es muy favorecida en este aspecto, ¿verdad? Porque bueno, en tal escuela, tal colegio es muy competitivo y ha ganado muchos campeonatos y todo esto. Entonces vamos a hablar de que estos estudios de laboratorio tienen que ser realizados a conciencia por gente, por personal capacitado, los cuales no se dejen llevar por solamente el lucro, pues trabajar mucho en esta temporada, pues para lograr pues un ingreso económico, que pues todos trabajamos para eso, pero no anteponiendo el beneficio que le vamos a dar a los padres al saber que sus hijos están bien de sus facultades, de su forma en que ellos están lidiando, están luchando, están esforzándose, que están con un buen estado de salud. Y uno de estos estudios que el Laboratorio Santa Raquel tiene como parte de su paquete es la biometría hemática. Es un estudio que pues es muy común ya hablar de una biometría hemática, tiene sinónimos, una citometría, un hemograma. Esta es una de las pruebas que le da mucha información a los médicos, al personal de salud que va a atender a los jóvenes, a los niños estudiantes, sobre el estado nutricional. Y este estudio de biometría hemática se compone de varias determinaciones que se hace. Uno de ellos es el conteo de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son pues, las celulitas que en el microscopio se ven un poquito anaranjadas, no son rojas, se ven así entre un tono anaranjado, amarillento, pero ya en conjunto, cuando las vemos, que salen cuando a alguien se le toma una muestra de sangre, obviamente se emplea un equipo estéril, agujas estériles desechables, y se obtiene de la vena, por la punción venosa, se tiene una cantidad adecuada para hacer el estudio. Esos glóbulos rojos son muy importantes porque son los que van a hacer el intercambio de oxígeno. Llevan el oxígeno de los pulmones a todas las partes del organismo para que ahí las células captan su oxígeno y a cambio del oxígeno dan CO2. Y esos glóbulos rojos llegan nuevamente a los pulmones y ahí cambian el CO2 nuevamente por oxígeno y están así transportando oxígeno hacia las células y de regreso el gas que se forma como un subproducto y que debe ser eliminado a través de la respiración al medio ambiente, y es el dióxido de carbono. Entonces son muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque para el trabajo de las células requieren oxígeno. El combustible, que es la glucosa, el combustible de las células es la glucosa, o también los ácidos grasos, las grasas, son un combustible para que las células puedan trabajar, puedan realizar sus funciones. Y el oxígeno es muy importante porque la combustión de esos combustibles, ya sea grasas, ácidos grasos o glucosa, es el azúcar que circula por nuestras venas en la sangre, si no hay oxígeno no se consume. Eso es muy lógico. Algunos experimentos en la secundaria se hacen donde se genera en un ambiente de oxígeno a través de una reacción química, se capta el oxígeno y después se mete una astilla no prendida, sino nada más con no flama, sino con encendida, pues, y se hace una luz brillante al quemarse el oxígeno que se ha obtenido de la reacción química. Entonces, si no hay oxígeno no hay combustión, así de fácil. Y el oxígeno que decimos lo necesitamos para la respiración, y en realidad la respiración de las células es el sacar la energía de los alimentos, de los azúcares,
pero en presencia del oxígeno, la mayor parte de las células. Hay otras células y hay otros organismos unicelulares, bacterias o hongos o levaduras, que no requieren de oxígeno. Entonces se les llaman anaerobias, o sea que no requieren oxígeno, pero la mayor parte de nuestras células requiere oxígeno. Entonces son los glóbulos rojos los encargados. Y si tenemos pocos glóbulos rojos porque los hemos perdido o porque nuestro cuerpo no los produce, entonces vamos a tener un déficit de acarreadores de oxígeno y también a su vez de traer el CO2 hacia los pulmones. Entonces va a haber una dificultad de las personas para realizar sus actividades, ¿sí? Y podemos decir que tienen una baja de sus glóbulos rojos y por consiguiente el pigmento del cual están contenidos los glóbulos rojos se llama hemoglobina. Si no hay muchos glóbulos rojos, no hay mucha hemoglobina, y es precisamente la hemoglobina es una molécula, una sustancia química responsable del agarrar el oxígeno, soltarlo, agarrar el CO2 y soltarlo. Entonces, si no hay hemoglobina suficiente, se dice que hay una anemia, hay una deficiencia de glóbulos rojos y por ende de hemoglobina, y hay una anemia. Esa anemia puede deberse pues a un sangrado, o puede deberse a que no se está formando porque no llegan los nutrientes, a una deficiente alimentación. Y así podemos ver personas gorditas, pero anémicas. Y uno pensaría que es una contradicción, porque uno había estado acostumbrado a pensar que los gordos son personas muy nutridas, demasiado nutridas, más que nutridas, sobrealimentadas. No, hay personas que tienen anemia y son obesos. Entonces ahí estamos viendo un problema. En los niños, platicaba yo hoy con la doctora que está haciendo las valoraciones de los jovencitos en Laboratorio Santa Raquel, y me decía que sí hay tanto como desnutrición, no, pero hay muchos jovencitos, jovencitos de ambos sexos, de diferentes niveles académicos, que están casi en los límites de una deficiencia en cuanto a su alimentación, y por lo tanto están casi rozando los estados de desnutrición. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que realmente no es una desnutrición por falta de recursos económicos o de alimentos. Los hay, afortunadamente. Los recursos tal vez no sean muy abundantes o sobrepasen, ¿no? En las personas que no tengan suficiente dinero, pero sí hay, cuanto menos para no tener hambrunas. Sin embargo, el problema es que la alimentación está tergiversada. Nuestra alimentación no es lo mejor que debería de ser. ¿Por qué? No porque no haya alimentos disponibles, sí. Lo que pasa es que los alimentos industrializados son muy del agrado de las personas porque pues tienen apariencia, tienen aceptación en cuanto al aspecto, al olor, al sabor, pueden ser sabrosos, pero están cargados de sustancias que están haciendo daño, están haciendo mucho daño. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos viendo en pequeñitos de 3 años, de 4 años y en varones jóvenes la presencia de sangre, hematuria se dice, sangre en la orina. Claro, puede haber sangre en la orina de las jovencitas que estén pues arriba de los 13, 14, 15 o más años, pues pueden ser restos de la menstruación, puede haber sangre, pero estamos viendo en los niños, en niños pequeños y niñas que tienen huellas de hemoglobina, que tienen eritrocitos en su sedimento. Incluso hemos visto orinas de colores pues que no son como deberían de ser. Ya en alguna colaboración mía en guamantla.org, en el semanario salió una colaboración mía acerca de la orina, de qué color debe ser la orina y cuáles son las razones porque a veces la orina sale de un color diferente al que debe ser, que normalmente es un amarillo paja, ¿verdad? Entonces están siendo como color de rosa, como si fuera un té de canela concentrado, y eso puede deberse a
a los colorantes que se están agregando a los dulces, a las bebidas. Pues anteriormente las bebidas trataban de simular el color de la supuesta fruta de las que estaban hechas. Así los refrescos de naranja, por ejemplo la Fanta, pues es anaranjada, los de piña eran amarillos, los de limón por alguna razón son transparentes, pero pudieran haber sido verdes. Los jarritos, refrescos jarritos, el sabor de limón era verde. Y ahora no hay colores aberrantes, pues no hay ninguna fruta que dé un jugo azul. Pues hay refrescos azules, hay morados, hay... Alguna vez sacaron un refresco color negro, aparte del que ya conocen. Entonces estas bebidas tienen colorantes que pues cuando menos pasan y están tiñendo la orina, pero qué efectos otros no tendrán, eso es muy delicado. Entonces la biometría hemática, como decía, volviendo al tema, pues también nos dice las otras células que también se encuentran, que son los glóbulos blancos o leucocitos. Son los encargados de combatir las infecciones, de combatir a los virus o algunos parásitos, algunos protozoarios, y deben de estar dentro de ciertos valores. Puede haber un aumento cuando hay algún problema infeccioso, o puede haber una disminución también, o porque no se están produciendo, o porque se están produciendo, están luchando contra las bacterias y están perdiendo la batalla, entonces por eso disminuyen, y la médula ósea o donde se forman estos leucocitos están tratando de reponerlos. Entonces ahí también nos damos cuenta cuando, acá no es el caso, pero ocasionalmente este número de leucocitos sobrepasa el valor límite, que es hasta 10.000, de 5.000 a 10.000, y pueden llegar hasta 20.000, 30.000 o muchos más en los casos de las leucemias. Y digo que aquí afortunadamente es muy raro que haya una leucemia. Nosotros en el laboratorio llegamos a ver una o dos al año, pero hay partes como nos comentaban unas biólogas que alguna vez estuvieron aquí, la bióloga Selene, y no recuerdo el nombre de la otra bióloga, que ellos vienen de Sinaloa y ahí fumigan mucho, y ahí hay muchos agroquímicos que son empleados en los campos de cultivo, y entonces están causando muchos problemas, y muchos de ellos son leucemias o cáncer en la sangre. También esta biometría hemática vemos si hay el número adecuado de plaquetas. Las plaquetas son fragmentos de células que se llaman megacariocitos, y estos sirven para cuando hay una herida, que no se desangre la persona, y van a ser como los bloques de contención, van a formar una costra, un coágulo, para que no se salga la sangre cuando hay una lesión, se rompe un vasito, un tejido. Entonces, si el número de plaquetas está adecuado, bueno, la persona no tiene problemas, pero si está disminuido, hay personas que llegan a tener 20.000 o 50.000, donde pues están ya bajos, y ellos tienen el riesgo de que si se desangran o se someten a una cirugía y no se dan cuenta de que el número de plaquetas es bajo, pues podrían tener un sangrado y tener problemas muy serios con ese sangrado. O por el lado opuesto, hay personas que tienen mayor cantidad de plaquetas que lo normal, y entonces pues ahí hay un riesgo de que se puedan obstruir, puedan formar taponamientos, y pues se infarte la parte donde se forme este tapón de plaquetas. Entonces, como ven, la biometría hemática es un estudio muy valioso, muy importante. Nos habla del estado de nutrición, nos habla de cómo está su sistema inmunológico, si no hay alguna alteración, si no hay alguna alergia, porque también hay unos leucocitos que cuando hay algún proceso alérgico aumenta, y eso se llaman eosinófilos. O en los niños es muy bueno, pues es normal que tengan muchos linfocitos, pero también habría que guardar una relación ya establecida. Otro de los estudios que se les hace a los escolares es
el grupo sanguíneo, saber qué tipo de sangre tienen. Este no cambia durante toda la vida, debe de revisarse bien para dar el grupo al que pertenece el jovencito o la jovencita, porque a lo mejor nunca lo necesitan, a lo mejor sí lo necesitan, si donan sangre o si van a recibir sangre en una cirugía. Sí, es muy importante tenerlo. Se hace la determinación con la misma muestra de sangre. Otro de los estudios que vienen en el paquete que ofrece el Laboratorio Santa Raquel a un precio bastante reducido es una química sanguínea de 4 elementos, en el cual valoramos principalmente la función renal, con 2 parámetros, 2 estudios que ya lo incluyen en esta química de 4 elementos, que es la urea, nitrógeno de urea y la creatinina. ¿Qué nos dice la urea? Bueno, la urea también nos habla acerca de qué contenido de nitrógeno, que son la base, el elemento de las proteínas, esencial para la construcción de las proteínas, es uno de los elementos. Los otros son carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Bien, pues también nos habla de la función de los riñones, cómo están funcionando los riñones. También la función del hígado interviene en la producción de urea. La creatinina es muy importante, es una parte de degradación de la creatina que forma parte de los músculos y se elimina por riñón cuando el riñón está dañado, cuando el riñón tiene problemas. Esa creatinina no se elimina y empieza a subir en la sangre, en las cifras de creatinina normales hasta 1.2 miligramos por cada 100 mililitros. Cuando vemos que esta creatinina va 1.5, no es mucha la diferencia, 1.82, ese riñón está ya teniendo problemas y tiene que actuarse de inmediato. Otro de los parámetros es glucosa. La glucosa, bueno, pues ya dijimos que es el combustible de las células, es lo que queman las células para tener energía y poder realizar todas sus funciones. Esa glucosa vemos que en los jovencitos están arriba de 100, el valor normal es de 70 a 100, pero ahora ya en muchas personas, en los jovencitos que casi no consumen agua, están tomando muchos refrescos, muchas aguas dulces, endulzadas, están subiendo sus niveles arriba de 100. Entonces se habla que están cayendo en lo que se llama síndrome metabólico o una prediabetes. Por eso no es de extrañar que pues seamos una población donde la diabetes se ha enseñoreado, se ha adaptado a todas las familias, pobres o ricas, y de baja cultura, de alta cultura, aquí no importa, es muy democrática. La diabetes está afectando mucho a nuestra población, no solo a nuestra población, a nuestro estado, a la república y a todo el mundo. Entonces la diabetes está ganando la batalla desde hace mucho tiempo, ya nos arrolló y lo vemos porque ya se ha señalado quién es el culpable. Uno de los culpables así de esta epidemia de diabetes, de obesidad, de hipertensión, de cáncer, ya lo hemos señalado en programas anteriores, es la gran cantidad de azúcar que estamos consumiendo todos los días. Entonces, pues es una alerta para que los padres pongan un poco más de cuidado en la salud nutritiva de sus hijos, que eliminen en lo más que se pueda el consumo de azúcar añadido en las aguas frescas, en los refrescos, en los alimentos que uno no se imagina, ahí hay azúcar. O hay el otro azúcar que es todavía peor que el azúcar de la azucarera, y se llama jarabe de maíz de alta fructosa, porque ese está incluido en muchos productos que uno no se imagina que pudiera estar. Ahí está el jarabe de maíz de alta fructosa, y no solamente produciendo estas alteraciones de altas en la glucosa, una prediabetes, sino también afectando de manera muy importante al hígado, llenándolo de grasa por la producción de triglicéridos, formando lo que se llama el hígado graso o la cirrosis no alcohólica, que ya desgraciadamente algunos de los jovencitos que son muy adictos a la toma de refrescos
o personas grandes, pero ahorita estamos refiriéndonos al perfil escolar, al perfil de estudios de laboratorio para el ingreso a las escuelas a los diferentes grados. Entonces, ese es el paquete que se ofrece. También dentro de este paquete hay un estudio que es muy importante y es el estudio que se llama examen general de orina. Este es un estudio pues que no le duele nada a los niños porque pues nada más es recoger la muestra de orina. Los otros estudios anteriores que he mencionado pues sí son en sangre, requieren de un piquetito pero ahí en laboratorio casi les podemos asegurar que solamente un piquete se les da, aun siendo niños muy difíciles por sus venitas son más delgaditas, están ocultos. Tenemos ahí gente ya con mucha habilidad, de muchos años de experiencia. Está la licenciada Minerva Hernández, está la química TT, Esther Rivera García, está la señora Juli, la técnica laboratorista Juli, está el químico Oliver, el biólogo Diego, un servidor. Y bueno, somos personas auxiliadas por ahora dos personas jóvenes, futuras profesionistas, Tere Ruiz para medicina y Jocelyn, que es una incipiente psicóloga. Entonces el equipo de trabajo de laboratorio también pues no podíamos dejar desapercibido o no mencionar a Gema, que también es una estrella en las punciones difíciles y yo diría que casi imposibles. Entonces ahí está garantizado toda una trayectoria del laboratorio Santa Raquel, que pues en este mes de julio está cumpliendo sus primeros 35 años de dar servicio aquí en esta heroica ciudad de Huamantla, mueganera, titiritera y bueno, con tanta tradición, tanta historia, que próximamente estaremos de manteles no largos sino larguísimos festejando esta feria de pues ya a nivel internacional con todos sus atractivos turísticos. Bien, pues este examen general de orina es muy muy importante porque es la orina la que pues se lleva la mayor parte de las sustancias de desecho, y midiendo algunas de esas sustancias de desecho nos damos cuenta. Uno de los parámetros que medimos en el examen general de orina es la gravedad específica, o sea, qué tan diluida o concentrada emite una persona su orina. Normalmente en la mañana, en la primera orina de la mañana, pues va a salir con cierta concentración elevada, con una gravedad específica de 1.020 a 1.030. Las personas que están deshidratadas pueden tener una orina mayor de 1.030, 1.040 o algo así. O si están muy hidratadas o si tienen diabetes mellitus o diabetes insípida, pues sus densidades van a ser menor de 1.00. Entonces ahí tenemos un parámetro muy importante que es la gravedad específica. Nos dice qué cantidad de sólidos hay en una orina, si está hidratada o no la persona. Otro de los parámetros es el valor del potencial hidrógeno. Es muy difícil poder explicar qué es el famoso pH. Uno dice, no, pues el pH es alcalino, el pH es ácido, pero pues es muy poco entendible, es muy difícil, pero bueno, es el pH. Las orinas pueden ser pH ácido o puede ser pH alcalino. Si tiene valor de 7 hacia abajo, 6.5 o 5 o 5.5, se dice que son ácidas. Si tiene 7 es neutro, tirando a alcalino, 7.5, 8. En pHs de 7.5 de 8 son muy frecuentes las infecciones en vías urinarias. A pHs ácidos también pueden aparecer algunos cristales en el sedimento de la orina. Entonces también vemos si no tiene glucosa, sí, porque hay personas que no tienen diabetes, pero que está alterada la capacidad de reabsorción del riñón. Ya no reabsorbe la glucosa porque la glucosa es un combustible y el cuerpo no puede desperdiciar nada. Entonces cuando va pasando por la orina la glucosa la capta y la reabsorbe.
y ya en la orina ya no sale azúcar. Pero las personas que tienen algún daño renal o que tienen ya algún grado más avanzado de deterioro de su función renal, en el caso de la diabetes o de algunos otros problemas, entonces ya empieza a pasar azúcar por la orina. ¿Sí? Se pasa el umbral renal. Cuando una persona tiene diabetes y tiene arriba de 200, se dice que ya rebasó el umbral renal, y entonces el azúcar se desborda por la orina, y la persona empieza a orinar azúcar en su orina. También puede estar dañada la función renal, y entonces pueden aparecer restos de sangre, de eritrocitos o de hemoglobina. Puede que no se vean eritrocitos, pero hay hemoglobina, o puede que haya eritrocitos y haya poquita reacción de hemoglobina. También, si las personas tienen ya algún daño renal, empiezan a aparecer unas sustancias que son muy importantes para el cuerpo, y que son las famosas proteínas. Básicamente es albúmina, pero se dice que está orinando proteínas o que tiene una proteinuria. Entonces esto es muy delicado. Desafortunadamente también en varios estudios, varios resultados de muestreos en niños hemos encontrado, hay algunas orinas, muy pocas, pero ya están indicándonos que hay que tener atención, hay que poner atención, que ese problema se corrija a tiempo, para no llegar a daños más graves, más avanzados, como una insuficiencia renal, que desgraciadamente nuestro estado de Tlaxcala pues es el pionero en estos problemas a nivel de la República, y se le echa la culpa a varias cosas, que si el arsénico en el agua, y que si metales pesados, pero pues son varias cosas. Son a veces el abuso de los antibióticos, que son se les dice que son nefrotóxicos, o sea que van a enfermar al riñón. El agua puede tener parte de la culpa en este problema de las insuficiencias renales, pero pues no olvidemos que también hay medicamentos, hay antibióticos que van a lesionar el riñón, hay aditivos en los alimentos que van a lesionar el riñón. El azúcar mismo, el abuso el consumo de azúcar también va a causar daño en el riñón. Los refrescos ya están identificados como uno de los causantes de insuficiencia renal. Entonces, otra de las sustancias que también encontramos son los llamados cuerpos cetónicos o cetonas. Así, la acetona, como la que se usa para desmanchar las uñas, la acetona, ese produce en nuestro organismo también los cuerpos cetónicos. Y las personas que están en un ayuno pueden formar cetonas en la orina, y nosotros las detectamos al hacer el análisis. Pues puede deberse a un ayuno prolongado, también puede deberse a otras alteraciones. Entonces tiene que estar muy pendiente el médico de esos hallazgos. También se excretan bilirrubinas, los pigmentos que le dan el color a la orina, ¿no? Y al excremento color amarillo. No debe haber más de determinada cantidad, lo mismo que urobilinógeno, y por supuesto la hemoglobina. Y luego una porción de la orina que se pone en un tubito, se mete a una centrífuga a dar unas vueltecitas, y lo que se va al fondo se llama sedimento. El sedimento lo vemos en el microscopio, y ahí podemos ver glóbulos rojos, glóbulos blancos, podemos ver cristales, diferentes tipos de cristales, de ácido úrico, de fosfatos, de uratos, de leucina, de sulfas, de ácido úrico se pueden ver, y eso ya le va a dar al médico una idea de cómo está la alimentación y cómo está funcionando el riñón. Y también, muy importante, vemos ahí las células que se están descamando de todo el tracto, desde el riñón, todo la uretra, todos los ureteros, la vejiga, hasta el meato urinario, ver qué tipo de células, si son de revestimiento, si son de renales, si son de alguna parte del aparato urinario. Muy importante la presencia, la cantidad, la cualidad. También vemos si hay muchos leucocitos, que nos indicarían un problema infeccioso, o también pueden señalar otras causas. Los glóbulos rojos, por un sangrado. También podemos ver levaduras. Las levaduras son unas células pequeñas que pudieran estar en alguna parte, en vejiga, en alguna parte del tracto urinario,
y causan infecciones muy molestas, pero pues ahí se detectan. Lo mismo si hay bacterias que estarían causando pues a lo mejor una leve infección en vías urinarias, pero puede estar en vejiga estas bacterias, pero también pueden subir y pueden llegar al riñón y causar problemas mayores. Entonces ahí las detectamos, o algunos otros protozoarios, pero normalmente son esos los hallazgos que podemos encontrar y son los que se reportan. Muy importante es también la creatinina, hacer la valoración de la función renal mediante una de las fórmulas que aplican en el laboratorio, y se saca ahí si esta persona con una hemoglobina normal, una creatinina normal y una orina que no tiene ningún problema, bueno, pues es una persona sana. Pero si hay algún problema, una anemia, una creatinina elevada, presencia de proteínas en orina, entonces sí podríamos estar frente a un inicio de un problemita. Desgraciadamente ya hemos también detectado algunos casos de una insuficiencia renal ya en estados un poquito avanzados. Son muy pocos, pero sí se llegan a presentar. Entonces todo esto los padres pues pueden decir, pues voy a gastar dinero y no hay dinero, pues voy a buscar opciones más económicas. Y bueno, pues está ahí en que valoren pues la calidad del estudio, la realización, y pues no véanlo como un buen una buena inversión en la salud de los hijos, una tranquilidad para usted y también para los jovencitos, pues una vida libre de enfermedades. Nuestra recomendación final es que en estos resultados, cuando el médico valora al joven, pues le va a hacer hincapié en cuáles son las partes que hay que atender de inmediato en la institución que le corresponda de salud, si es el seguro, si es Salubridad, el Seguro Popular, donde usted tenga su cobertura, puede llevarlo, o a su médico privado, y tiene que hacerlo porque le están dando ya la indicación. Y también en esta ocasión el laboratorio hizo un esfuerzo y llevó a un dentista, un odontólogo, para que también pues les valore su salud bucal, ¿verdad? Que no haya caries, que pues es muy frecuente por la cantidad de azúcar que estamos comiendo, y que alguna malformación o alguna recomendación que les da, incluso les dan una demostración de cómo deben de cepillarse los dientes, si usan hilo dental, cómo deben de usarlo. Y es muy importante esto porque anteriormente, hace muchos años, cuando una persona tenía una caries, lo que comúnmente llamamos una muela picada, pues lo más fácil era dejarla así, y cuando ya era insoportable el dolor y empezaba a tener molestias a cualquier hora del día o de la noche, sobre todo en la noche, al otro día iban temprano con el médico con un pañuelo amarrado en la cabeza y con una muela ya inflamada de la infección por la caries, porque ahí se destapa la parte de la muela, el esmalte, la dentina, y entonces ahí las bacterias hacen de las suyas, hacen su nidito y empiezan una infección que pues son muy peligrosas, y por lo menos le van a inflamar la parte de la cara donde está la muela, y el remedio más fácil era quitar esa muela. Me van a quitar esa muela porque ya la tengo picada, pero los demás dientes se desacomodan porque hay un lugar hueco, pues empiezan a hacerse de lado, y es como un efecto de dominó. Cae una ficha, perdón, luego cae la otra ficha, luego cae la otra ficha, y finalmente se le caen todos los dientes a las personas, ¿no? Entonces actualmente los dentistas recomiendan pues tener un buen aseo de los dientes, incluso cepillarse las encías, también limpiar la lengua y evitar en lo posible las caries y atenderlas de inmediato para que no se pierda una pieza, porque una pieza natural, la pieza de uno, no se recupera con nada. Pueden ponerle una prótesis, ¿no? Una muela pues hay muchos materiales ahora. Antes eran de metal,
Antes las tapaban con mercurio, pero pues ahora ya se ha visto que el mercurio es una sustancia muy tóxica para el cerebro, entonces ya no la están usando otro tipo de materiales, resinas o algunas pastas, ¿verdad? Entonces recomiendan mucho que que esas piezas no se pierdan, porque ya no es lo mismo, aunque le pongan a uno de el metal precioso que uno pueda pagar o el material que uno quiera, pero no es lo mismo. Entonces hay que preservar todas las piezas dentales. ¿Por qué? Porque ellas mastican, ellos son las que hacen el primer trabajo de la digestión de los alimentos. Para que las personas no traguen los bocados casi enteros, deben de masticarlo bien, para que no le sobrecarguen de trabajo al estómago durante la digestión y al intestino, que ya llegue bien triturado el alimento, bien subdividido, y ya el proceso digestivo sea de menos esfuerzo para nuestro estómago y para nuestro intestino. Entonces preservar la salud dental es muy importante, porque es la base de nuestra buena digestión, nuestra buena alimentación, una buena absorción, asimilación de todas las sustancias que van en los alimentos, para que nosotros tengamos un buen estado de salud. Entonces esto es lo que se está ofreciendo. Otro servicio que se integra a estas campañas de certificados escolares es la revisión de la agudeza visual. Platicaba con un optometrista y me decía que pues casi más del 90% de la población necesita una atención o un cuidado o unos lentes, algunas veces temporales y otros ya de fijo, para que puedan ver bien. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos jovencitos inteligentes, con capacidades para desarrollar pues en cualquier área del conocimiento, por no ver bien, por sentarse al último, por la timidez, por estar atrás, no alcanzar a ver bien lo del pizarrón, las explicaciones de los maestros, se aburren y empiezan a ya no tener interés en su escuela? A lo mejor no le dicen a sus padres, oye, pues es que no alcanzo a ver bien, no distingo bien. Y entonces, ¿cuántos de esos talentos, de esos jóvenes que pudieran ser brillantes, pues se aburren porque no ven, porque no alcanzan a distinguir y porque empiezan a reprobar y mejor deciden darse de baja? Entonces, una revisión de la agudeza visual pues es muy importante. Entonces, en un esfuerzo del Laboratorio Santa Raquel por llevar pues una cobertura, darle algo a la gente por el dinero que pague, pero darlo de una manera honesta, con la mejor de las intenciones, y mucha gente así lo entiende y lo capta. Algunas personas desgraciadamente no piensan pues más bien pues en la cuestión monetaria, que sí, todos padecemos de esto, pero les digo nuevamente, reitero, véanlo como una inversión en la salud. Entonces ya con esto es una garantía que ustedes tendrán de que sus hijos están bien, que no hay necesidad de nada. Hay que reforzar las medidas higiénico-dietéticas para que los jóvenes vivan su infancia, vivan su escolaridad con éxito, que les guste y pues que sean buenos hijos de familia y buenos ciudadanos. De otra forma, pues no sé qué pasaría con personas que se sienten frustradas porque no pudieron terminar un grado académico, una preparación académica, y pues no les quede otra opción más que pues dedicarse a no hacer nada o hacer cosas que no convienen a nadie. Entonces, esta reflexión, esta perorata de mi parte, ahora que no me acompañó ni la doctora futura Tere Ruiz ni la licenciada, sus múltiples ocupaciones y actividades, pues yo estoy aquí tratando de desglosar todos los puntos de esta revisión médica, para que finalmente el jovencito y la mamá o el papá o los padres lleven ya en su poder un certificado médico que los hace aptos para realizar esfuerzos físicos, intelectuales, y que van a poder pues concluir sus grados escolares y seguir adelante. Bien, en este mes también, hablando ahora un poco aparte, quiero
compartir con ustedes el gusto que me invade, porque en este mes de julio, hace 35 años, llegamos a la ciudad de Huamantla a invitación de un médico ya fallecido, un buen amigo, excelente amigo, el doctor José Zamora García, que me hizo la invitación para que pues viniera aquí a la ciudad de Huamantla a poner mi laboratorio. Yo originalmente me había establecido en la ciudad de Apizaco, donde soy originario, y pues buscando la promoción con los médicos, con los compañeros médicos, vine a ponerme a sus órdenes. En esa ocasión me encontré con el doctor José Zamora García y me invitó junto con otro doctor también ya fallecido, el doctor Humberto Macías Espino. Me invitaron a que participara con ellos en el Sanatorio Guadalupe, y yo ahí inicié en el Sanatorio Guadalupe. Tomaba ya mis muestras, pues conocí ahí a una partera, pues que una buena parte de los adultos de hoy pues fueron recibidos por ella, porque era una partera muy solicitada y pues con mucha experiencia. La señora Graciela Palacios, una enfermera, fue partera. Y pues ahí fueron los inicios del Laboratorio Santa Raquel. Nos establecimos en la calle Hidalgo, casi enfrente del Sanatorio Guadalupe, y ahí atendíamos a nuestros pacientes. Ahí con el trato de los pacientes me di cuenta de la gran necesidad que había de información sobre la diabetes. Me preguntaban cuando llegaban a hacerse sus estudios, ¿qué puedo comer? Ya tengo esta enfermedad. Muchos se ponían muy tristes, maldecían a la enfermedad, otros pues, ¿qué podían decir, no? Lo aceptaban. Decir, no, pues ya la esperaban, ¿no? Mi papá, mi mamá, mis hermanos ya la tienen, pues ya tarde o temprano me iba a llegar. Y pues me pedían algún consejo, alguna orientación. A algunos de ellos les preocupaba qué podían comer, y en ese tiempo pues yo desconocía mucho, aún lo desconozco. La diabetes es una enfermedad muy difícil, muy complicada, muy difícil de tratar, aunque ahora sabemos que pues, hay medidas muy sencillas para poder combatir a la diabetes. Sin embargo, en ese tiempo no tenía ese conocimiento. Me aboqué a buscar la información. En esa búsqueda llegué hasta la Federación Mexicana de Diabetes, y de ahí nace la Asociación Mexicana de Diabetes de Tlaxcala en el año 2000. Me acompañaron en esa aventura el doctor Julio Manuel Melenzi Guevara, el señor Mauro Zamora Huitrón, el licenciado Hugo Sánchez Piña, y varias personas que pues me alentaron, pues obviamente mi familia, la licenciada Minerva Hernández Trejo, y mis hijos que estaban pequeños. Y luego contamos con la participación del doctor Abraham Reyes Pérez, un excelente homeópata. Y bueno, pues esos fueron los inicios de Laboratorio Santa Raquel en 1981, y de la Asociación Mexicana de Diabetes de Tlaxcala en el año 2000. Y pues comparto con ustedes esta alegría, este gusto. Y Laboratorio Santa Raquel se debe a la población, y hemos tratado los que laboramos ahí, yo que tuve el enorme privilegio de estudiar en la UNAM, donde esa carrera fue pagada por los contribuyentes, por el pueblo. Entonces nosotros debemos, como profesionistas egresados de universidades públicas, de regresarle algo a la población, a nuestros conciudadanos. Y bueno, ya me estoy poniendo melancólico, pero el tiempo se ha acabado y amenazo con volver la siguiente semana. Cuídese mucho, no echen saco roto esto. Hasta la próxima.
Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de Tareas. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuy.